Tras declaración de Sheinbaum, Trump se arrepiente de las deportaciones de mexicanos. Sueño con alcanzar 1000 suscriptores para fines de marzo. Suscríbete al canal y sé parte de este sueño también. Que Dios te acompañe. El mundo quedó en shock. Durante una rueda de prensa en Nueva York, Donald Trump, el exmandatario estadounidense conocido por su postura dura contra la inmigración, se mostró visiblemente conmovido mientras leía un comunicado. Cometí errores que lastimaron a muchas familias, dijo con la voz entrecortada. La audiencia, acostumbrada a su tono desafiante, se sumió en un silencio absoluto. Sus palabras no eran las de un político calculador, sino las de un hombre que cargaba con el peso de decisiones que habían separado familias y destrozado sueños. Claudia Ramírez, una periodista mexicana que cubría el evento, no pudo contener la sorpresa. Como hija de inmigrantes, había vivido en carne propia los efectos de las deportaciones masivas. Mientras anotaba frenéticamente cada palabra, sintió un escalofrío. Algo en la expresión de Trump era diferente esta vez. El arrepentimiento de Trump no fue una mera frase de campaña. Según sus declaraciones, había pasado los últimos años investigando el impacto de las deportaciones, reuniéndose con familias afectadas y escuchando testimonios que jamás imaginó. Mencionó a Juan Méndez, un trabajador agrícola deportado en 2018 que murió intentando regresar a su esposa e hijos. No se trata de política, se trata de humanidad, agregó Trump, dejando perplejos incluso a sus más férreos seguidores. La reacción en redes sociales no tardó en explotar. Algunos aplaudían su cambio de postura, mientras que otros lo acusaban de oportunismo. Claudia se debatía entre la incredulidad y la esperanza. ¿Era posible que un hombre como Trump realmente se hubiera transformado? O peor aún, ¿sería todo parte de una estrategia bien calculada? Horas después de la conferencia, Claudia recibió un mensaje inesperado en su correo electrónico. El remitente era un nombre desconocido, pero el asunto era claro: no creas todo lo que escuchas. Hay algo más detrás de esto. Su corazón latió con fuerza. ¿Sería una advertencia? ¿Una pista? La curiosidad periodística se encendió en su interior, y sin pensarlo dos veces, abrió el mensaje. Lo que encontró la dejó helada. Adjunta había una grabación de una conversación privada entre Trump y un asesor, donde se mencionaba algo sobre un plan de redención mediática. Pero lo más inquietante era la última frase del archivo: aún no lo saben, pero esto cambiará todo. Mientras la noche caía sobre Nueva York, Claudia miró por la ventana de su departamento, con la mente inundada de preguntas. ¿Debía revelar la información de inmediato o investigar más a fondo? Si Trump realmente se arrepentía, exponerlo podría destruir cualquier intento de reparación. Pero si se trataba de una farsa, entonces tenía en sus manos la oportunidad de desenmascararlo. Tomó aire y cerró su computadora. Sabía que lo que descubriera en los próximos días podría alterar el rumbo de la historia. La noticia del arrepentimiento de Trump se extendió como pólvora. Los canales de televisión debatían sin cesar: ¿un acto sincero o una estrategia política? En México, las familias separadas por la deportación veían las declaraciones con emociones encontradas. Algunos, como María López, cuyo esposo fue deportado en 2019, lloraban de rabia al escuchar las disculpas del exmandatario. ¿Y de qué nos sirve su arrepentimiento ahora? Mi esposo perdió la vida intentando volver con nosotros. Otros, sin embargo, como el joven Alejandro Velázquez, veían una oportunidad. Alejandro, de 24 años, había pasado años luchando por los derechos de los deportados. Si él está dispuesto a hacer algo para reparar el daño, debemos presionarlo para que actúe, declaró en un foro comunitario. Claudia, quien seguía de cerca estas reacciones, sintió que debía profundizar en su investigación antes de tomar cualquier decisión sobre la grabación que recibió. Esa noche, mientras revisaba la grabación en su computadora, decidió contactar a un viejo amigo, Santiago Ferrer, un periodista de investigación con contactos en Washington. Necesito que me ayudes a verificar la autenticidad de este audio, le dijo, después de relatarle lo sucedido. Santiago, siempre escéptico, le respondió con su característico tono sarcástico: Clau, sabes que en política nada es lo que parece.
Si este audio es real, estamos frente a una bomba mediática. Pero si es falso, alguien te está manipulando. Claudia asintió, consciente de que debía actuar con cautela. Mientras hablaban, su teléfono vibró con un mensaje desconocido: no te metas donde no debes. Esta historia es más grande de lo que imaginas. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quién más sabía que tenía la grabación? Al día siguiente, Trump sorprendió nuevamente al anunciar en una entrevista que planeaba reunirse con líderes de la comunidad inmigrante en Los Ángeles. Es momento de escuchar a quienes hemos lastimado, dijo con un tono humilde. Las cámaras captaron algo inusual. Una mirada genuina de remordimiento, casi como si estuviera luchando contra sus propios demonios internos. Claudia decidió viajar a Los Ángeles para cubrir el evento en persona. Si había algo que podía revelar la verdad sobre este supuesto cambio, lo encontraría ahí. Mientras tanto, Santiago trabajaba en verificar la autenticidad del audio y prometió mantenerla informada. Pero ten cuidado, advirtió. Si esto es cierto, hay gente poderosa que no quiere que salga a la luz. Durante el vuelo a Los Ángeles, Claudia no pudo evitar pensar en la magnitud de lo que estaba investigando. Si Trump realmente estaba arrepentido, su cambio podía transformar el discurso político sobre inmigración en Estados Unidos. Pero si todo era un engaño, la mentira más grande de la década estaba a punto de ser descubierta. Observó por la ventana mientras el avión descendía y se preparó para lo que vendría. En unas horas, estaría cara a cara con el hombre que había dividido a tantas familias, y quizás, con la verdad. El sol de California bañaba la ciudad de Los Ángeles con su luz dorada cuando Claudia llegó al centro comunitario donde Trump se reuniría con inmigrantes afectados por las deportaciones. La expectativa era palpable. Afuera, manifestantes pro y anti-Trump intercambiaban consignas, algunos con pancartas de no más mentiras y otros con bienvenido al lado correcto de la historia. Claudia observó la escena con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Llevaba años cubriendo temas de inmigración y sabía que el dolor de las familias separadas no desaparecía con palabras bonitas. Decidida a descubrir la verdad, se adentró en la multitud hasta llegar al acceso de prensa. Había logrado acreditarse como periodista independiente, lo que le daba cierta libertad de movimiento en el evento. Dentro del auditorio, el ambiente era tenso. Trump apareció en el escenario con un semblante serio, flanqueado por asesores y algunos líderes comunitarios. Cuando tomó el micrófono, su voz sonó diferente a la de otras épocas, menos prepotente, más contenida. Estoy aquí porque quiero escuchar sus historias, dijo, dirigiéndose a los asistentes. Sé que mis decisiones tuvieron consecuencias, y aunque no puedo cambiar el pasado, quiero hacer algo en el presente. Claudia, sentada en la primera fila de prensa, anotó cada palabra, pero su atención se desvió cuando vio a un hombre en la esquina de la sala. Vestía un traje oscuro, gafas de sol y tenía un auricular en la oreja. Su instinto de reportera le dijo que no era un simple guardaespaldas. Algo en su postura le recordó a los agentes de inteligencia que solía ver en coberturas políticas. La reunión transcurrió entre testimonios conmovedores y promesas de reconciliación. Una mujer llamada Rosa se levantó para hablar. Mi hijo fue deportado cuando tenía 16 años. Hoy vive en un país que no conoce, sin familia, sin oportunidades. ¿Cómo va a reparar eso, señor Trump? El exmandatario la miró con tristeza y respondió: no hay palabras que puedan aliviar su dolor, pero quiero ayudar a traer de vuelta a quienes fueron injustamente expulsados. La sala se llenó de murmullos. ¿Podía realmente hacerlo? ¿O eran solo promesas vacías? Claudia miró de reojo a los asistentes y notó que el hombre de gafas oscuras también la observaba. Su pulso se aceleró. Algo no cuadraba. Cuando la reunión terminó, Claudia salió apresurada, buscando a alguien que pudiera darle información sobre el hombre sospechoso. Al doblar la esquina de un pasillo, sintió un leve tirón en el brazo. Era Alejandro Velázquez, el joven activista que había visto en los foros comunitarios. Necesito hablar contigo, susurró. Su mirada estaba cargada de urgencia. Hay algo que debes saber sobre este evento. Trump no está solo en esto. Hay fuerzas que no te imaginas moviendo los hilos. Claudia sintió un escalofrío.
Todo lo que había sospechado comenzaba a confirmarse. Pero antes de que Alejandro pudiera continuar, el hombre de gafas apareció a pocos metros de ellos. Alejandro la soltó de inmediato y se alejó como si nada hubiera ocurrido. Claudia, con el corazón latiendo desbocado, supo que estaba en peligro. Claudia caminó a paso acelerado entre los pasillos del centro comunitario, con la mente llena de preguntas y la sensación de que alguien la seguía. No podía quitarse la imagen del hombre de gafas de la cabeza. Su presencia en el evento no parecía casual. ¿Era un agente de seguridad de Trump? ¿Alguien del gobierno? ¿O quizás estaba allí por ella? Su instinto periodístico le decía que se acercaba a algo grande, pero también que estaba pisando terreno peligroso. Cuando llegó a la salida, revisó su teléfono. Un mensaje de Santiago brillaba en la pantalla. El audio es auténtico. Pero hay algo más. Necesitamos hablar en persona. No confíes en nadie. Un escalofrío le recorrió la espalda. Si la grabación era real, significaba que Trump estaba orquestando una estrategia de redención calculada. Sin embargo, había algo que no encajaba. ¿Por qué arriesgarse a un cambio tan radical de postura si no tenía la certeza de que funcionaría? ¿Había alguien más detrás de esto? Claudia respiró hondo y decidió que no se detendría. Esa noche, se reunió con Alejandro en un pequeño café en el centro de Los Ángeles. El joven activista miró alrededor antes de hablar, asegurándose de que nadie los escuchaba. Claudia, lo que Trump dijo hoy es solo la punta del iceberg. Hay un grupo de poderosos inversionistas y políticos que han decidido cambiar el discurso sobre inmigración. Pero no es por compasión, es por dinero. Claudia frunció el ceño. ¿De qué hablas? Alejandro apoyó las manos sobre la mesa. Las deportaciones masivas dañaron la economía en formas que no previeron. La industria agrícola, la construcción, los servicios, sin trabajadores inmigrantes, han perdido miles de millones. Ahora quieren revertirlo, pero necesitan hacerlo con una narrativa que les permita salvar la cara. Claudia sintió un nudo en el estómago. ¿Era posible que el arrepentimiento de Trump no fuera más que una estrategia económica disfrazada de humanidad? Tengo documentos que prueban que hay corporaciones financiando este cambio de discurso, continuó Alejandro. Y no son cualquier corporación. Son las mismas que antes financiaban las campañas de deportación. La periodista tomó aire, procesando la información. Si todo esto era cierto, significaba que las vidas de miles de inmigrantes habían sido usadas como una ficha en un juego de poder. Y ahora, aquellos mismos poderosos intentaban dar marcha atrás, no por moralidad, sino por conveniencia. De repente, un ruido seco la sacó de sus pensamientos. Una motocicleta pasó a toda velocidad frente al café, y algo golpeó la ventana con fuerza. Alejandro se lanzó al suelo, y Claudia instintivamente se cubrió. Cuando miró hacia la calle, el vehículo ya había desaparecido. En la ventana, una grieta enorme se extendía como una telaraña. Alejandro se puso de pie con el rostro pálido. «Nos están advirtiendo», murmuró. Claudia sintió un escalofrío en la nuca. Ahora no había dudas. Estaban en la mira de alguien que no quería que esta historia saliera a la luz. Pero en vez de retroceder, sintió una determinación ardiente en su interior. Si alguien quería callarla, significaba que estaba en el camino correcto. Y no pensaba detenerse. El café quedó en silencio después del impacto en la ventana. Claudia y Alejandro intercambiaron miradas cargadas de tensión. No era una simple coincidencia. Alguien los estaba vigilando y quería que lo supieran. Sin decir una palabra, recogieron sus cosas y salieron por la puerta trasera. «Tenemos que ser más cuidadosos», murmuró Alejandro mientras caminaban por un callejón oscuro. «Si ellos saben que estamos investigando esto, significa que ya nos consideran una amenaza». Claudia asintió. Su instinto le decía que no podían seguir usando métodos convencionales. Si querían exponer la verdad, tendrían que moverse con sigilo. Decidieron separarse temporalmente para despistar a cualquier posible perseguidor. Claudia tomó un taxi de regreso a su hotel, mientras Alejandro prometió esconder los documentos en un lugar seguro antes de volver a contactarla. Cuando llegó a su habitación, encendió su computadora y revisó sus notas.
La evidencia estaba tomando forma, un giro estratégico disfrazado de compasión, corporaciones millonarias financiando la narrativa del arrepentimiento, y ahora, amenazas directas contra quienes intentaban exponer la verdad. ¿Hasta dónde llegaba esta conspiración? Antes de que pudiera continuar, su teléfono vibró. Era un mensaje de Santiago: me siguieron hoy. Esto es más grande de lo que imaginábamos. No hablemos por teléfono. Reunámonos mañana en el estacionamiento subterráneo del Hotel Gran Los Ángeles. Ten cuidado. Esa noche, Claudia apenas pudo dormir. Su mente giraba en torno a la idea de que alguien, quizás un grupo de personas con enorme poder, estaba tratando de encubrir esta historia. Pero lo que más la inquietaba era la pregunta que aún no tenía respuesta. ¿Trump estaba al tanto de esto, o también era una pieza en el tablero de ajedrez? Cuando amaneció, se vistió con ropa discreta y tomó precauciones para asegurarse de que nadie la seguía antes de dirigirse al punto de encuentro con Santiago. El estacionamiento subterráneo era un lugar sombrío, iluminado apenas por unas pocas luces de neón parpadeantes. Claudia llegó 10 minutos antes de la hora acordada y se escondió detrás de una columna, observando con cautela. Minutos después, Santiago apareció. Caminaba con rapidez, su rostro reflejaba tensión. «Tenemos que salir de aquí», dijo sin preámbulos. «Me intervinieron el teléfono. Alguien en el gobierno sabe que estamos investigando». Antes de que Claudia pudiera responder, un ruido metálico los hizo girar la cabeza. Una camioneta negra se detuvo a unos metros de ellos. Se abrió la puerta del conductor, pero la oscuridad impedía ver quién estaba dentro. Claudia sintió el corazón golpearle el pecho. Santiago la tomó del brazo. «Corre», susurró. Pero antes de que pudieran moverse, la puerta trasera de la camioneta se abrió lentamente. Y una voz familiar, grave y firme, rompió el silencio: «Necesitamos hablar». Eco de la voz resonó en el estacionamiento subterráneo. Claudia y Santiago se miraron con desconcierto, sin saber si debían huir o quedarse. De la camioneta negra emergió un hombre alto, de cabello entrecano y expresión severa. Vestía un traje oscuro y caminaba con una confianza intimidante. «No hay necesidad de correr», dijo con calma. «Si realmente quieren la verdad, creo que podemos ayudarnos mutuamente». Santiago se puso en guardia. «¿Quién es usted?». El hombre esbozó una leve sonrisa, pero no respondió de inmediato. En cambio, sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo extendió hacia Claudia. «Dentro hay documentos que prueban que el cambio de postura de Trump no es un simple acto de redención. Hay intereses más grandes detrás de esto. Ustedes ya han descubierto parte de la verdad, pero aún no tienen el cuadro completo». Claudia dudó, pero tomó el sobre y lo abrió. En su interior había copias de correos electrónicos, contratos y registros de reuniones secretas entre poderosos empresarios y estrategas políticos. Todo indicaba que la narrativa del nuevo Trump era una estrategia financiada por corporaciones que buscaban restablecer la mano de obra inmigrante para sectores en crisis. «¿Por qué nos da esto?», preguntó Santiago, cruzándose de brazos. El hombre los miró fijamente. «Porque hay personas dentro del mismo círculo de poder que no están de acuerdo con este juego sucio. Yo soy solo un mensajero». Claudia frunció el ceño. «¿Para quién trabaja?». El hombre suspiró y miró alrededor, como si temiera que los estuvieran escuchando. «Digamos que algunos de los que financiaron la política antiinmigrante de Trump ahora se han dado cuenta de que fue un error. Pero no pueden simplemente admitirlo. Necesitan un giro narrativo que los haga ver como los salvadores, no como los villanos». Claudia apretó los dientes. No se trataba de una cuestión de arrepentimiento, sino de manipulación. Querían controlar el discurso para limpiar su imagen y asegurarse de que el regreso de los inmigrantes fuera visto como una decisión noble, en lugar de una necesidad económica. «¿Y Trump? Él sabe todo esto», insistió. El hombre hizo una pausa antes de responder. «Sí, y no. Cree que está tomando sus propias decisiones, pero en realidad, le han dado un guión cuidadosamente elaborado». El impacto de sus palabras golpeó a Claudia como una ola. Todo lo que había sospechado estaba tomando forma. Pero la pregunta más importante seguía sin respuesta:
Si nos está dando esta información, significa que espera algo a cambio. ¿Qué es lo que quiere? El hombre sonrió levemente. Que la verdad salga a la luz, pero en los términos correctos. Luego, sin esperar respuesta, giró sobre sus talones y regresó a la camioneta. Antes de subir, se detuvo un momento. Tienen en sus manos algo poderoso. Úsenlo con sabiduría. Cuando la camioneta se alejó, el silencio en el estacionamiento era ensordecedor. Claudia miró los documentos en sus manos y luego a Santiago. Esto cambia todo, murmuró. Santiago asintió con gravedad. Sí, pero también nos pone en la mira de gente mucho más peligrosa. Claudia respiró hondo. No había vuelta atrás. Ahora tenía la información que podía sacudir el mundo político. Pero la gran pregunta seguía en pie. ¿Cómo y cuándo revelarla sin convertirse en el próximo objetivo de aquellos que querían ocultarla? Claudia y Santiago salieron del estacionamiento con la mente llena de preguntas y el pulso acelerado. Mientras caminaban por las calles de Los Ángeles, la periodista sintió por primera vez el verdadero peso de su trabajo. En sus manos tenía la prueba de que toda la narrativa del arrepentimiento de Trump era una manipulación cuidadosamente orquestada por intereses corporativos. Pero exponerlo no sería tan simple. Santiago fue el primero en romper el silencio. Si publicamos esto, nos arriesgamos a más que amenazas. Esta gente tiene dinero, poder e influencia. No se van a quedar de brazos cruzados mientras arruinamos su plan. Claudia lo sabía. Había trabajado en historias peligrosas antes, pero nunca algo de esta magnitud. Si nos quedamos callados, estaríamos permitiendo que sigan usando a la comunidad inmigrante como una pieza de ajedrez en su juego político, respondió con firmeza. Santiago suspiró y pasó una mano por su cabello. Entonces tenemos que hacerlo bien. No podemos simplemente lanzar esta bomba sin asegurarnos de que tenga el impacto correcto. Esa noche, en la habitación del hotel, Claudia extendió todos los documentos sobre la cama y comenzó a organizarlos. Los correos electrónicos mostraban cómo grandes corporaciones, desesperadas por recuperar la mano de obra barata que habían perdido con las deportaciones, habían financiado una serie de reuniones secretas con estrategas políticos. La estrategia era clara. Primero, presentar a Trump como un hombre cambiado, arrepentido de sus decisiones pasadas. Luego, hacer que promoviera políticas de reunificación familiar y un camino más accesible para la legalización de inmigrantes. Todo debía parecer una evolución natural, una redención personal. Pero en realidad, era una jugada maestra de relaciones públicas. Claudia encendió su laptop y comenzó a escribir un borrador del artículo, sintiendo que cada palabra que tecleaba tenía el peso de la historia en sus manos. Mientras lo hacía, su teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Dudó en contestar, pero su instinto le dijo que lo hiciera. Señorita Ramírez, dijo una voz masculina del otro lado. Sé lo que está a punto de hacer, y le advierto que no se precipite. Claudia se irguió en la silla. ¿Quién es usted? La voz permaneció imperturbable. Alguien que quiere evitarle problemas innecesarios. Mire, el mundo necesita creer en las segundas oportunidades. Si usted arruina esto, solo logrará más división y odio. ¿Es eso lo que quiere? El estómago de Claudia se revolvió. Sabía que la estaban tratando de manipular. Lo que quiero es la verdad, respondió con dureza. La voz soltó un leve suspiro. Piénselo bien. A veces, la verdad hace más daño que bien. No queremos que algo malo le pase a usted o a su colega. Luego, la llamada se cortó. Claudia quedó con el teléfono en la mano, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda. No solo los estaban siguiendo. Ahora, los estaban amenazando directamente. Santiago, que había estado observando, se acercó. No podemos detenernos ahora, murmuró. Claudia asintió. Sabía que la decisión que tomaran en las próximas horas podría cambiarlo todo, para bien o para mal. El aire en la habitación del hotel se sentía denso, cargado de tensión. Claudia miraba fijamente la pantalla de su laptop, con el borrador del artículo en su fase final. La evidencia estaba ahí, sólida y devastadora. El supuesto arrepentimiento de Trump era una estrategia fría y calculada,
diseñada por corporaciones y estrategas políticos que solo buscaban recuperar la estabilidad económica a costa de los inmigrantes. Si publicaba la historia, podía desmantelar el engaño. Pero también sabía que con cada palabra escrita, su seguridad se volvía más incierta. Santiago, sentado en la esquina de la habitación, la observaba en silencio. Finalmente, rompió el mutismo. «Clau, hemos recibido amenazas. Sabemos que nos están siguiendo. Publicar esto puede poner nuestras vidas en peligro». Su voz era grave, pero su mirada no reflejaba miedo, sino preocupación genuina. Claudia apoyó los codos sobre la mesa y se frotó el rostro. «Lo sé, pero si no lo hacemos, ¿quién lo hará?». Justo en ese momento, su teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje sin remitente apareció en la pantalla. Última advertencia. No publiques nada. Si lo haces, no habrá segunda oportunidad. Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se puso de pie de inmediato y corrió hacia la ventana, apartando apenas la cortina. En la calle, un coche negro estaba estacionado frente al hotel. No podía ver el rostro de los ocupantes, pero estaba claro que la estaban vigilando. El miedo se mezcló con la adrenalina. «Tenemos que salir de aquí», dijo Santiago, recogiendo rápidamente su mochila y apagando la laptop. Claudia lo miró, aún indecisa. «Si nos vamos, perderemos la oportunidad de publicar esto». Santiago la agarró por los hombros. «Si nos quedamos, podríamos perder más que eso». Salieron del hotel por la puerta trasera y se adentraron en las calles oscuras de Los Ángeles, sin rumbo fijo, tratando de despistar a quienes los seguían. Tomaron un taxi hasta una zona residencial alejada, donde un viejo contacto de Santiago, un periodista retirado llamado Ricardo Solano, los recibió en su pequeña casa. «Siempre supe que te meterías en algo grande», dijo Ricardo con una sonrisa cansada. «Pueden quedarse aquí por ahora, pero deben decidir bien su próximo movimiento». Claudia se dejó caer en un sillón, agotada, pero su mente no dejaba de analizar cada posible camino. Si publicaban la historia sin un plan, podrían ser silenciados antes de que la verdad se difundiera. Pero si esperaban demasiado, la oportunidad de desenmascarar la mentira podría desvanecerse. Entonces, una idea cruzó su mente. No podían hacerlo solos. Necesitaban a alguien con más alcance, alguien que pudiera proteger la historia y amplificar su impacto. Miró a Santiago con determinación. «Necesitamos a un aliado poderoso. Alguien que no puedan silenciar fácilmente». Santiago arqueó una ceja. ¿Y quién sería lo suficientemente loco para enfrentarse a esta gente? Claudia tomó su teléfono y buscó un número en su lista de contactos. Sonrió con una mezcla de nerviosismo y emoción. «Creo que tengo a la persona indicada». Mientras la llamada comenzaba a sonar, la sensación de peligro no desaparecía. Pero por primera vez en días, Claudia sintió que la balanza podía inclinarse a su favor. El teléfono sonó 2 veces antes de que alguien contestara. «Claudia Ramírez». La voz del otro lado era firme, pero no hostil. «No esperaba tu llamada». Claudia tragó saliva y miró a Santiago antes de responder. «Necesito tu ayuda, y creo que tú también necesitas la mía». Del otro lado de la línea estaba Javier Montero, un reconocido periodista de una de las cadenas más influyentes de Estados Unidos. Famoso por su audacia y por destapar escándalos de corrupción, Montero tenía los contactos, la plataforma y la credibilidad que Claudia necesitaba para hacer que la verdad llegara al mundo. «¿De qué se trata?», preguntó Montero con curiosidad. Claudia respiró hondo y fue directa. «Tengo pruebas de que el supuesto arrepentimiento de Trump por las deportaciones es una estrategia cuidadosamente planeada por corporaciones y políticos. Tengo documentos, grabaciones y testigos. Pero nos están siguiendo. Nos han amenazado. No podemos hacer esto solos». Hubo un silencio tenso en la línea. Luego, la voz de Montero regresó con tono decidido. «Dame 24 horas. Necesito verificar la información antes de ponerla en la televisión nacional. Te enviaré a alguien de confianza para que recoja las pruebas. Manténganse en movimiento y no se dejen atrapar». Claudia colgó y miró a Santiago. «Ahora es cuestión de tiempo». Esa noche,
Permanecieron en la casa de Ricardo Solano, revisando los documentos una y otra vez, asegurándose de que cada pieza de evidencia estuviera en orden. Claudia sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros. Sabía que estaban a punto de hacer temblar los cimientos de la política y los negocios en Estados Unidos. Cerca de la medianoche, un coche discreto se estacionó frente a la casa. Un hombre bajó, vestido con ropa sencilla y un maletín en la mano. «Soy Marco, vengo de parte de Montero», dijo en voz baja. Claudia le entregó una copia de los documentos y un USB con las grabaciones. «Dile a Javier que tenga cuidado. No sabemos hasta dónde están dispuestos a llegar para silenciar esto». Marco asintió y desapareció en la noche. Claudia sintió que, por primera vez, la historia ya no dependía solo de ellos. Pero su instinto le decía que la pelea aún no había terminado. Horas después, cuando el cansancio los venció y decidieron descansar un poco, un ruido afuera de la casa los despertó de golpe. Santiago miró por la ventana y su expresión se endureció. Nos encontraron. 2 coches negros estaban estacionados al otro lado de la calle. Sombras se movían entre ellos. Ricardo apagó las luces de la casa y susurró: «Salgan por la puerta trasera, yo los cubro». Claudia y Santiago se movieron rápido, tomando solo lo esencial. Mientras salían al patio trasero, escucharon golpes en la puerta principal. «Sabemos que están ahí», dijo una voz amenazante. «No hagan esto más difícil». El corazón de Claudia latía con fuerza. Su única esperanza era que Montero ya estuviera preparando la historia. Si lograban sobrevivir esa noche, la verdad saldría a la luz. Pero ahora, su prioridad era salir de ahí con vida. El frío de la madrugada se clavaba en la piel de Claudia mientras corría por el estrecho callejón detrás de la casa de Ricardo. Santiago iba justo detrás de ella, su respiración entrecortada por la adrenalina. Los coches negros seguían estacionados al frente, pero las sombras que antes rodeaban la casa ahora se movían con rapidez. Los estaban buscando. «Por aquí», susurró Ricardo, señalando una pequeña puerta de metal al final del callejón. «Conduce a un almacén abandonado. Si logran llegar al otro lado, pueden salir a la avenida principal y perderse entre la gente». Claudia miró a Ricardo con preocupación. «¿Y tú qué harás?». El periodista veterano sonrió con calma. «Yo los distraeré. No se preocupen por mí. Solo asegúrense de que esa historia salga a la luz». Claudia asintió con gratitud, y sin perder más tiempo, cruzó la puerta junto con Santiago. A su espalda, escuchó los gritos y el estruendo de la puerta principal de la casa siendo derribada. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaban por el almacén oscuro, con el sonido de sus pisadas resonando en el eco del espacio vacío. Al salir por el otro extremo, encontraron la avenida llena de luces y movimiento. Era su oportunidad. Santiago tomó la mano de Claudia y la guió hasta una parada de autobús. Subieron justo a tiempo, mezclándose entre los pasajeros como si fueran 2 desconocidos más en la ciudad. Cuando el vehículo arrancó, Claudia miró por la ventana y vio 2 figuras vestidas de negro salir del callejón. Sus ojos los recorrieron con rapidez, pero el autobús ya se alejaba. Habían logrado escapar, por ahora. Horas después, en un pequeño motel de las afueras de Los Ángeles, Claudia y Santiago encendieron la televisión. El rostro de Javier Montero apareció en pantalla, con un rótulo en letras rojas que decía: «Exclusiva, la verdad detrás del arrepentimiento de Trump». Montero habló con voz firme, presentando los documentos, los correos electrónicos y las pruebas que Claudia y Santiago le habían entregado. «Durante meses, se nos ha hecho creer que el exmandatario ha cambiado de postura por remordimiento. Pero la realidad es otra. Un grupo de corporaciones y estrategas políticos ha diseñado un plan para revertir la crisis de mano de obra causada por las deportaciones masivas, usando a Trump como la cara pública de la redención». El reportaje mostraba extractos de las grabaciones filtradas, donde se discutía el plan en detalle. La reacción fue inmediata. En redes sociales, el escándalo explotó. Líderes políticos exigieron respuestas, ciudadanos debatían con furia, y grandes medios de comunicación retomaban la noticia. Claudia sintió un nudo en la garganta. Habían logrado su objetivo.
La verdad estaba fuera. Pero la euforia duró poco. Santiago apagó la televisión y la miró con seriedad. Esto no ha terminado. Exponer la verdad es solo el primer paso. Ahora, vendrán las represalias. Claudia asintió lentamente. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El motel estaba en penumbras, apenas iluminado por la luz de la televisión apagada. Claudia y Santiago se miraron en silencio, conscientes de lo que acababa de suceder. La verdad había salido a la luz, pero eso no significaba que estuvieran a salvo. Al contrario, ahora eran el blanco de quienes querían mantener el control de la narrativa. Un mensaje llegó al teléfono de Claudia. Era de Javier Montero. Lo logramos. Pero tengan cuidado. Me informaron que hay órdenes de localizarlos. No confíen en nadie. El peso de esas palabras cayó sobre ellos como un balde de agua fría. Santiago se puso de pie de inmediato. Tenemos que salir de aquí. Si Montero ya recibió información sobre nosotros, significa que nos están rastreando. Claudia asintió y rápidamente empacaron lo poco que tenían. Salieron del motel en la madrugada, camuflándose entre los pocos transeúntes que deambulaban por la zona. Decidieron tomar rutas alternativas, evitando cámaras de seguridad y cualquier transporte que pudiera ser rastreado. Se dirigieron a una estación de autobuses con la intención de dejar la ciudad. Cuando llegaron a la terminal de autobuses, notaron algo extraño. Había demasiados hombres de traje en la zona, con auriculares y miradas inquietas. «Nos están esperando», susurró Santiago. Claudia sintió su pulso acelerarse. Tenían que pensar rápido. A lo lejos, un autobús estaba a punto de partir con destino a San Francisco. «Sígueme», dijo ella, tomando la mano de Santiago y caminando entre la multitud como si no tuvieran prisa. Cuando estaban a pocos metros del autobús, sintieron un movimiento brusco detrás de ellos. Un hombre corpulento se acercaba a paso firme, con la mirada fija en Claudia. En un acto reflejo, ella se giró y chocó accidentalmente con una mujer que cargaba maletas. Las maletas cayeron al suelo, provocando un pequeño caos. Santiago aprovechó el momento y empujó a Claudia hacia el autobús. Subieron justo antes de que las puertas se cerraran. Desde la ventana, vieron cómo los hombres de traje hablaban por radio, frustrados por haberlos perdido. El autobús arrancó. Claudia se dejó caer en el asiento, sintiendo su cuerpo temblar por la adrenalina. «No podemos seguir huyendo así», murmuró. Santiago, con la mirada clavada en la carretera, asintió. «Tienes razón. Pero entonces, ¿qué hacemos?» Claudia cerró los ojos por un momento. Había una última carta que aún no habían jugado. «Vamos a México». Horas después, llegaron a una pequeña casa en la frontera, un refugio proporcionado por un contacto de Santiago. Era un lugar sencillo, alejado del bullicio de las ciudades, donde podían planear su siguiente paso sin ser rastreados. Mientras bebían café en la mesa de la cocina, Claudia revisó su teléfono. La historia seguía dominando los titulares. Trump aún no había dado una declaración oficial, pero sus aliados políticos estaban en crisis, tratando de controlar el daño. De repente, otro mensaje de Montero llegó. Se espera que Trump hable en las próximas horas. Puede ser su jugada final. Claudia miró a Santiago. Si él logra darle la vuelta a la historia, todo nuestro esfuerzo habrá sido en vano. Santiago frunció el ceño. Entonces, debemos asegurarnos de que no pueda hacerlo. El clímax estaba cerca. La tensión era insoportable. Desde la pequeña casa en la frontera, Claudia y Santiago seguían la transmisión en vivo en la que Donald Trump finalmente rompería el silencio sobre el escándalo. En la pantalla, la sala de conferencias estaba repleta de periodistas. Las cámaras apuntaban al podio, donde en cualquier momento aparecería el exmandatario. Santiago apretó los puños. Si logra desviar la atención, todo nuestro esfuerzo habrá sido en vano. Claudia apenas podía respirar. Sabía que Trump era un maestro en el arte de la manipulación mediática. Si conseguía girar la narrativa a su favor, nadie recordaría la verdad detrás del supuesto arrepentimiento. Entonces, Trump apareció en el escenario. Su rostro estaba serio,
pero sus ojos no reflejaban el peso de alguien verdaderamente arrepentido. Tomó el micrófono y esperó a que el bullicio en la sala se apagara. En los últimos días, se han difundido muchas mentiras sobre mi persona y mi postura sobre la inmigración, comenzó con su tono característico. Quiero dejar en claro que siempre he buscado lo mejor para este país. Y si algunos cambios en mi visión se han dado, es porque creo en el crecimiento y en la evolución. Claudia y Santiago intercambiaron miradas. Sabían lo que estaba haciendo, no negaba directamente las acusaciones, pero tampoco las aceptaba. Estaba dejando la puerta abierta para que sus seguidores eligieran la versión de la historia que más les conviniera. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Uno de los periodistas en la sala levantó la voz. Señor Trump, ¿cómo responde a las grabaciones filtradas que confirman que su cambio de postura es una estrategia de corporaciones para recuperar mano de obra inmigrante? El exmandatario parpadeó, sorprendido. Claramente no esperaba una pregunta tan directa tan pronto. Esa grabación ha sido sacada de contexto, respondió con calma. Pero su lenguaje corporal lo traicionaba. Su postura se tensó y sus manos se aferraron con fuerza al podio. Otro periodista insistió. Señor Trump, la evidencia es clara. Está usted negando su autenticidad. La sala explotó en murmullos. Claudia sintió una chispa de esperanza. No todos los medios se estaban dejando intimidar. Santiago sacó su teléfono y le mostró un mensaje a Claudia. Era de Javier Montero. Trump está en la cuerda floja. Si hay algo más que puedan revelar, ahora es el momento. Claudia se quedó mirando la pantalla, sintiendo como el destino de la historia dependía de su siguiente movimiento. Tomó aire y abrió un archivo en su computadora, el video inédito de una reunión privada entre estrategas políticos y empresarios, donde confirmaban que todo era una maniobra de relaciones públicas. Sin dudarlo, pulsó el botón de enviar. Minutos después, la grabación comenzó a circular en redes sociales. Era irrefutable. Se escuchaba claramente a los asesores discutiendo cómo moldear la imagen de Trump para hacerlo parecer un líder humanitario. En la sala de conferencias, los periodistas comenzaron a recibir notificaciones en sus teléfonos. De pronto, la actitud de la prensa cambió. Las preguntas se volvieron más incisivas. Trump lo notó. Su mirada se endureció. Sabía que había perdido el control de la narrativa. Horas después, la noticia estaba en todas partes. Analistas políticos debatían sobre el impacto del escándalo y cómo afectaría la carrera política de Trump y sus aliados. Líderes de la comunidad inmigrante exigían acciones concretas, no solo discursos vacíos. Desde su refugio en la frontera, Claudia cerró su laptop y miró a Santiago. Lo logramos. Él asintió, pero con una expresión seria. Sí, pero esto no ha terminado. Aún somos un problema para mucha gente. Claudia lo sabía. Exponer la verdad siempre tenía un precio. Pero no se arrepentía. Se puso de pie y miró hacia el horizonte. La batalla contra la manipulación mediática continuaría, pero al menos, por ahora, habían ganado una importante victoria. Y eso era solo el comienzo. Fin.